Hoy tenemos en Zarabanda una entrevista muy especial con la portavoz de una formación a nivel estatal. Nos acompaña hoy Lara Hernández, bienvenida. Gracias. Que eres la coordinadora y portavoz de Movimiento Sumar. Correcto. Te quiero preguntar, quizás una de las últimas iniciativas que habéis presentado, por empezar por algún lado, habéis pedido que se declare como día festivo el 9 de mayo, Día de Europa. ¿Por qué esta fecha? ¿Creéis que hace falta más festivos o que este festivo sería especialmente representativo? Bueno, lo primero que me gustaría decir que para mí es un verdadero honor estar hoy aquí. Es una alegría celebrar esta entrevista con amigos y compañeros de toda la vida. Y entrando en la cuestión que me planteas directamente, bueno, lo primero es decir que nuestra voluntad, ¿no?, al poner encima de la mesa este 9 de mayo, claro, de alguna manera es reivindicar el espíritu, ¿no?, con el que surge el proyecto de la Unión Europea, bueno, pues fruto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, primero es una fecha simbólica en la que se celebra, ¿no?, el final del fascismo, en primer lugar. Y no solo el final del fascismo, ¿no?, sino también la construcción sobre los escombros y las ruinas que eso dejó de una Europa bueno, que centra su proyecto político en valores como la paz, la solidaridad y sobre todo la democracia. Entonces no se trata de poner encima de la mesa un festivo nacional más, claro, sino de reivindicar a través de esta fecha pues, los valores europeístas que verdaderamente defendemos desde una formación de izquierdas transformadora, ¿no? Una Europa más verde, una Europa más justa en términos sociales, una Europa que defienda la redistribución de la riqueza para el conjunto de los países miembros, una Europa feminista y sobre todo una Europa que goce de una autonomía estratégica en un contexto internacional convulso como es el actual. ¿Crees que es positivo ese sentimiento europeísta que en todas las encuestas es muy alto en la población española? Bueno, creo que de alguna manera refleja, como tú muy bien apuntas, una opinión generalizada en el conjunto de la población. Es decir, el proyecto europeo nace, y esto debemos recordarlo, ¿no?, sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Nace sobre un contexto histórico que desde luego traza las líneas y un paradigma crucial en el que nos hemos criado, educado como sociedad y como individuos, y de alguna manera la reivindicación del estado de bienestar, de la defensa de la democracia, de los derechos humanos. Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos nace, digamos, poniendo punto y final, ¿no?, a ese trágico acontecimiento, a la Segunda Guerra Mundial. Reivindicar todos esos valores en clave política y en clave social, creo que es un síntoma que demuestra que, bueno, pues que la ciudadanía goza de una buena salud, muchas veces por delante de los dirigentes políticos, y en última instancia nuestro deber moral es ponernos al servicio de ellos. Desde luego que el europeísmo es más progresista que casi la actual mayoría de los órganos de la Unión Europea. Te quiero preguntar, porque has hecho una reivindicación del Día de Europa en una clave antifascista, pero a veces existe como esa pulsión en la propia Unión Europea de que el Día de Europa opaque un poco esa propia conmemoración de la victoria sobre el fascismo. ¿Crees que hay un poco una pugna en ese Día de Europa con ese Día de la liberación respecto al fascismo? Bueno, en cierto sentido, y además creo que es una pregunta muy inteligente, esa pugna refleja dos posiciones políticas que están representadas en las instituciones europeas, como tú muy bien has dicho, y lamentablemente en muchos de los gobiernos de algunos países de la Unión Europea, ¿no? Y al final es la pugna entre democracia frente a autoritarismo, ¿no? Es decir, es la pugna de nuestro tiempo. Es la pugna de nuestra época histórica, ¿no? Y ahí claramente hay una línea roja que divide a aquellas personas que defienden que hay que volver a un momento reaccionario, que hay que volver a un modelo, ¿no?, en el que pues bueno, la familia tradicional debe imperar sobre un modelo más progresista, más moderno, en el que la mujer debe volver a la cocina, a cuidar a los niños y estar subyugada sin poder gozar de los derechos que se han conquistado. Ese es el modelo de unos frente al modelo de otros y de otras. Es decir, frente a un modelo como el que defiende la fuerza política que yo represento, como el que defiendo yo misma, pero ya no como dirigente política, sino como ciudadana, como madre y como mujer, que es el modelo de la democracia. O sea, lo que defendemos, en última instancia, es algo que primero costó muchísimo traer
a nuestro país concretamente y al conjunto, ¿no?, de Europa también, como comentábamos anteriormente, que muchas personas dieron su vida, entregaron su vida por defender estos valores, que va más allá de la reivindicación de la memoria histórica y que va más allá de un concepto o de una mera palabra. Es decir, trabajar desde las fuerzas transformadoras por fomentar la actitud democrática en todos los ámbitos de la vida es algo que es un imperativo moral y político. Seguramente, ojalá lo consigáis. Yo creo que al final todos los festivos, ¿no?, vienen muchas veces de luchas, ¿no? Pensamos en los festivos laborales o festivos de ese tipo que muchas veces, salvo los que vienen del Santoral, son porque ha costado mucho, ¿no?, arrancarlos. Te quiero preguntar por otros derechos también que cuesta arrancar, pero que quizás ha sido muy celebrada vuestra propuesta de la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar. ¿En qué consiste esta propuesta y qué plazos manejáis para que pueda entrar en vigor? Pues esta propuesta nace en primer lugar de una demanda del sentido común de la ciudadanía, ¿no? Y yo aquí quiero hilar con lo que he comentado anteriormente, ¿no? Está primero la gente y luego vamos nosotros y nosotras detrás. Yo creo que una sociedad en la que los trabajadores y las trabajadoras, después de la muerte, ¿no?, de una persona allegada, de un hijo, de una hija, de un padre, de una madre, y aquí hablo en primera persona, ¿no?, después de que viva ese acontecimiento trágico, ¿no?, en su vida, tenga que acudir 2 días después a su trabajo, esto no es propio del siglo XXI. Es decir, yo creo que nadie se merece esto y creo que los partidos de izquierdas y sobre todo fuerzas de gobierno como es la nuestra deben defender y deben trabajar por y para blindar los derechos, en este caso, de la clase trabajadora. Nosotros lo que defendemos es muy claro, que tiene que haber un permiso por fallecimiento de un familiar allegado de 10 días de duración. Y ¿qué entendemos habitualmente por persona allegada? Pues que sea un familiar, digamos, de primera línea, ¿no?, de consanguinidad, es decir, un hijo, una hija, un padre, una madre. Actualmente, en la legislación vigente, lo que contempla son que si se muere mi padre, mi madre, mi hijo o mi hija, pues yo a los 2 días tengo que reincorporarme a mi puesto de trabajo. Bueno, pues no. Es decir, lo que necesitan, ¿no?, las personas es vivir el duelo con plenos derechos. Es que el duelo también forma parte de nuestra realidad humana, emocional y social. Y hay que velar porque también esto se blinde en forma de derecho universal, ¿no? Entonces, primero garantizamos eso por un lado y luego por otro lado garantizamos algo que yo creo que también forma parte del sentido común. Y es que si tengo dentro de mi familia, desgraciadamente, una persona que está padeciendo una enfermedad que requiere cuidados paliativos, pueda tener también o disponer de 15 días de permiso, efectivamente, ¿no? Esta es una medida que para nosotras nos parece una medida de país y cuando decimos esto no lo decimos porque sí, lo decimos porque tenemos una visión de cómo debe ser un modelo de país en pleno siglo XXI en el que la redistribución de la riqueza, la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras deben estar en primera línea, ¿no? Tenemos luego ejemplos, ¿no?, como son los de la patronal, como el señor Garamendi, ¿no?, con sus declaraciones públicas que Te iba a claramente... preguntar, ¿cómo valoras la reacción de la patronal que decía Garamendi que quería pedirse un permiso de los permisos que está impulsando el Ministerio de Trabajo? Pues voy a decirlo con total claridad, me parece una verdadera indecencia. Me parece una verdadera indecencia que el presidente de la COE, el presidente de la patronal española, se tome la licencia de hacer este tipo de declaraciones que no ridiculizan a la vicepresidenta segunda del Gobierno, sino que ridiculizan a millones de personas trabajadoras en nuestro país. Yo creo que no se puede frivolizar en ningún caso, con algo tan serio y tan importante como es el derecho a duelo de una persona que haya pasado por este acontecimiento trágico por el que además, debo decirlo, desgraciadamente nos va a tocar a todos. Nos va a tocar a todos tarde o temprano. Así que en ese sentido nosotras lo tenemos absolutamente claro. Esto no va
de un ajuste de cuentas de última hora, Claro. no estamos aquí para defender los intereses de los consejos de administración. Nosotras tenemos claro para quién hemos venido a trabajar y hemos venido a trabajar para defender los intereses de la mayoría social. Pues ojalá se amplíen, porque ni siquiera para hacer los trámites, lamentablemente, que muchas veces hay que hacer en esos momentos, dan de sí esos 2 días. Efectivamente. Te quiero preguntar un poco por la situación política más en general. Son algunas de las propuestas que parece que pueden salir adelante, las que hemos comentado. Hay un debate aún más grande, que es el de si va a haber presupuestos. Sí. ¿Cómo valoráis el momento de la legislatura? ¿Es posible? ¿Hay una mayoría parlamentaria capaz de abordar eso? ¿En qué momento está ahora la legislatura? Pues estamos en un momento exigente, diría. Esto es lo primero que quiero apuntar. Y además hay como varios elementos, ¿no?, encima de la mesa. Lo primero es destacar, ¿no?, y ahora entro directamente a la cuestión de los presupuestos, pero sí me gustaría como dibujar un poco un marco más general, ¿no?, una foto más general. Estamos en un momento en el que hay una clara alianza entre la sociedad civil, entre las calles, ¿no?, que esto han dado una lección verdaderamente ejemplar, ¿no?, con las movilizaciones que hemos vivido a raíz, ¿no?, de lo que está sufriendo, ¿no?, el pueblo palestino. Hay una alianza entre la sociedad civil y el gobierno. Un gobierno de coalición progresista que representa una referencia a nivel internacional y a nivel europeo. Esta alianza es absolutamente clave para entender el momento político actual. Porque como tú muy bien apuntas, ¿no?, en tu pregunta, efectivamente el Parlamento ahora mismo se sitúa en una situación de estancamiento, de parálisis legislativa por la propia aritmética parlamentaria. Que complica mucho que se hagan esas efectivamente, normas. ¿no?, muchas veces complica o impide que se saquen normas adelante. Ahora bien, nosotras creemos y defendemos lo primero, que tiene que haber unos presupuestos generales del Estado. Es que esto no está solo escrito negro sobre blanco en la Constitución, es que todo gobierno tiene la obligación de presentar las cuentas públicas ante el conjunto de la ciudadanía. Decir de dónde voy a sacar el dinero y en dónde lo voy a gastar. Esto es lo primero. Una vez dicho esto, para nosotras los presupuestos generales del Estado tienen que ser esa carta, digamos, ese folio en blanco en el que reflejemos qué proyecto de país queremos ofrecer a la ciudadanía. Un proyecto de país que sea feminista, que ponga la justicia social en primer lugar, que aborde la redistribución de la riqueza, que ponga normas como la reducción de la jornada laboral con carácter de urgencia encima de la mesa. Y un país que aborde ya el problema de la vivienda. Para nosotros, los presupuestos generales del Estado tienen que ser unos presupuestos generales expansivos, sociales, que se vertebren y articulen en torno a la defensa del artículo 47 de la Constitución. Un derecho digno a una vivienda digna que debe estar garantizado por los poderes públicos. Ahora te preguntaré por materia de vivienda, que justo estos días presentabais una propuesta, pero te quiero preguntar, en esa aritmética tan endiablada que comentabais, ¿cuál es la relación ahora mismo con otras fuerzas? Pienso en concreto en Podemos, que se salió del grupo parlamentario, y también con otras fuerzas que siguen siendo parte, junto al Movimiento Sumar, de ese grupo plurinacional de Sumar que compartís en el Congreso. Pues la relación ahora mismo es una relación muy fluida. Nosotros tenemos, ¿no?, en concreto con estas fuerzas que tú mencionas, nosotros tenemos ahí en el Congreso, en la cuarta planta, ¿no?, trabajamos de una manera, pues bueno, muy constante con el conjunto de las 7 fuerzas políticas en total que forman parte de esta coalición electoral. Es cierto, ¿no?, que bueno, Sumar en inicio, ¿no?, fue una hipótesis política X y el devenir de los acontecimientos nos ha traído hasta aquí, pero yo estoy muy orgullosa y muy contenta del lugar que ocupamos y del trabajo que estamos haciendo. Es un grupo parlamentario, el grupo plurinacional Sumar, en el que se están sacando adelante normas realmente, bueno, pues que están sentando precedentes históricos. Quiero decir, efectivamente en el seno del Consejo de Ministros, por poner un ejemplo, ¿no?, se aprobó el Real Decreto Ley del embargo de armas. Esto se logró convalidar en el seno del Congreso. Va a pasar ahora, ¿no?, a ser una ley, un proyecto de ley que recibirá todas las enmiendas de todos los grupos parlamentarios. Y, por ejemplo, el grupo parlamentario, con el conjunto de las 7 fuerzas políticas del espacio, ha trabajado muy intensamente para que esto sea una realidad. ¿Cómo valoráis ese embargo? Que también ha habido críticas desde otros grupos como Podemos. Ahora te preguntaré sobre Podemos. Sí, perdona. ¿Y qué también propuestas lleváis a ese proceso de enmiendas?
Con respecto al Real Decreto Ley del Embargo de Armas, nosotras hemos dicho lo primero. En el Consejo de Ministros fuimos totalmente claras. Es decir, estamos gobernando con el Partido Socialista, claro, y no hace falta que te explique yo a ti lo que es gobernar con el Partido Socialista, ¿no? Quiero decir, muchas veces estos ecos, ¿no? del régimen del 78 siguen resonando, ¿no? Ahí de fondo, ¿no? Entonces, nosotras tenemos una vocación clarísima y, bueno, además es que no nos importa hacerlo, por así decirlo, hacer el trabajo al Partido Socialista, ¿no? Empujamos para que este Real Decreto Ley del Embargo de Armas se aprobara. Dijimos que había partes, bueno, técnicas, ¿no? O sea, la disposición adicional, bueno, en fin, una serie de cuestiones hay que no nos satisfacían, que no nos gustaban, y lo que exigimos fue que eso se modificara, que eso se cambiara de manera inmediata. Por eso nuestra propuesta consiste en cambiar el Real Decreto Ley a un proyecto de ley que pase ahora que pueda al Parlamento, parte, claro. Exacto, para que ¿no? la gente nos entienda, que pase al Parlamento y en el Parlamento se abra, ahí ya sí, ese debate público, ese debate transparente que la ciudadanía pueda ver, pueda escuchar con total nitidez, sobre, bueno, un Real Decreto Ley de Embargo que no solo, y esto yo creo que es muy importante dejarlo claro, que no solo afecte a la situación dramática que se está viviendo, ¿no? En la Franja de Gaza, sino un Real Decreto Ley, un proyecto de ley del embargo de armas que no pueda ser modificado por ningún gobierno. Claro. Me da igual de qué color sea el gobierno. Que para el que nos esté viendo en casa, el Real Decreto sí que estaría, digamos, en la mano de cualquier gobierno el modificarlo más automáticamente. Eso es, cuando tú el Real Decreto Ley lo conviertes ¿no? en ley, que no es lo mismo, ¿no? Porque esto siempre es importantísimo, ¿no? Y te lo agradezco, hacer pedagogía, ¿no? Cuando se convierte en ley es algo ya que queda, digamos, bueno, que queda fijo en nuestra legislación, en nuestra normativa, ¿no? Entonces, es muy importante que se sienta un precedente histórico en el marco europeo, en el marco internacional, del primer país que, en el caso de que exista cualquier genocidio en cualquier país del mundo, garantiza que no va a haber intercambio comercial, intercambio de armas con el país genocida. Hay que añadir eso, ¿no? Que en ese proceso de enmiendas hay posibilidad de aportar cuestiones que habéis planteado Sumar, Izquierda Unida, varios de los grupos que comentábamos, de cómo hacer, por ejemplo, la inspección de buques, cómo eliminar la disposición adicional que comentabas, que digamos que era la puerta de atrás que quería poner el PSOE, ¿no? Digamos, para que por motivos de seguridad nacional hubiera excepciones. Un poco era el gran, digamos, debate en torno al Real Decreto. Y déjame añadir una cosa, perdona, es que estamos de acuerdo que hay cuestiones de seguridad nacional, pero lo primero es la defensa de los derechos humanos. Claro. Y para eso, o sea, para nosotras esto es algo absolutamente innegociable. Y la prueba de lo que comentas es que el propio gobierno palestino ha celebrado esa iniciativa dentro de la Unión Europea, que, como comentabas, es pionera, al menos dentro de los países occidentales. Te quiero preguntar, antes de que nos vayamos por Palestina, que sé que nos preocupa mucho, la relación, hablábamos antes con el resto de actores del grupo plurinacional, te quiero preguntar por Podemos y te quiero preguntar también por la relación con el propio Partido Socialista. Comentabas antes lo de los ecos del régimen del 78, te quiero preguntar en concreto sobre cómo valoráis el recorrido judicial que está teniendo el caso Koldo. Pues con respecto a esta cuestión, lo primero, la corrupción es algo que para nosotras es un cáncer. Es el cáncer que carcome la democracia y la carcome desde dentro. Esto es lo primero. Lo segundo es que no entiende de ideologías. Es decir, la corrupción no es ni de izquierdas ni de derechas. Es un mal que hay que erradicar y además hay que hacerlo en un bloque democrático construido en alianza con la sociedad civil y que mire de frente a los corruptos, pero cuidado, también a los corruptores. Claro. ¿no? Esto es lo segundo que quiero apuntar. Y en esta lucha contra la corrupción quiero dejar muy claro que nuestra posición es firme por dos motivos. Lo primero es porque a nosotras nadie nos puede achacar a nuestro espacio político, que llevamos ya un tiempo largo, y tú lo sabes, ¿no? En múltiples instituciones de muchísimos niveles administrativos, trabajando intensamente, nadie puede venir a decirnos a nosotras que no, en fin, que no hemos defendido esta causa. O sea, nadie puede venir a decirnos a nosotras, a darnos lecciones a nosotras sobre corrupción, porque nuestro historial está completamente limpio. Y esto tiene que ver con lo segundo que te iba a apuntar, y es que
tenemos muy claro para quién hemos venido a trabajar aquí. Cuando, no, esto además va en relación a lo que me preguntas del PSOE, ¿no? Claro. Cuando tú vienes a la política para calentar el sillón, para defender los intereses de los consejos de administración, para defender los intereses económicos de la élite, para defender los intereses económicos de esos poderosos que denunciábamos en la Puerta del Sol, ¿no? Los de arriba. Claro. Cuando tú vienes a la política a defender esos intereses, múltiples casos hay, ¿no? Lógicamente, claro, tienes muchas manchas en el expediente. Y esto es lo que está sucediendo y lo que estamos viendo, no solo con el caso Koldo. Tengo que hacer mención también al caso más, digamos, más grave de corrupción que se ve en la democracia, que es el caso Montoro. Claro. ¿No? Quiero decir. Que hablamos prácticamente de venta de leyes, ¿no? Bueno, utilizar las instituciones, ¿no? O sea, modificar la ley a gusto de los consejos de administración del IBEX 35. Por favor, esto es una verdadera, ¿no? Es decir, ahora bien, una vez dicho esto, esto no, que como un poco contexto general. A partir de aquí, el Partido Popular no puede venir a darnos lecciones absolutamente de nada. Nosotras hemos llevado una propuesta en firme al Congreso de los Diputados, hemos llevado una propuesta en firme a nuestro socio mayoritario, y así la recogió el presidente del Gobierno, para crear, por ejemplo, un organismo independiente como es una oficina anticorrupción. No puede ser que España en el siglo XXI no tenga un organismo independiente que vele por evitar que estas prácticas pues formen parte del día a día de la política, ¿no? ¿Qué pasó? Pues quien pulsó el botón verde fue Junts, el Partido Popular y Vox, es decir, las tres derechas españolas. No vamos a admitir lecciones de moral en este sentido por parte de ninguna de ellas, porque tenemos claro de dónde venimos y sobre todo tenemos claro a dónde vamos. Y además, lo quiero, ya concluyo, incidir, vamos a seguir trabajando para que medidas como es la Oficina Anticorrupción salgan adelante. Te quiero preguntar por una de las medidas estrella de la legislatura, que por esa correlación tan complicada no salió adelante, la reducción de jornada, que era una de las medidas estrella de esta legislatura del Ministerio de Trabajo y de Sumar. Una vez no ha pasado en el Congreso, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Se va a volver a proponer? ¿Va a haber otras medidas? Se habla, por ejemplo, del registro horario. ¿Cuál es el siguiente objetivo que se marca Sumar en esta línea? Bueno, lo primero es que la reducción de la jornada laboral, es decir, trabajar media hora menos al día en España, va a ser una realidad. Esto es algo incontestable y esto lo quiero dejar totalmente claro. Va a ser una realidad en nuestro país. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que vayamos viendo cómo año tras año, ¿no? La productividad de las empresas aumenta, la tecnología, la robótica nos facilita, nos ayuda a la vida, ¿no? Nos facilita la vida a nivel bueno, pues cotidiano en nuestro día a día, claro, y en el mundo empresarial todavía más si cabe. Lo que no puede ser, por ejemplo, es que España sea una locomotora en términos macroeconómicos, ¿no? Según datos de la OCDE y de otros organismos a nivel europeo, a nivel internacional, pero que luego estos datos tan exitosos, tan buenos, ¿no? En términos macroeconómicos, no se aterricen, claro, en los salones de los hogares de millones de familias españolas. Esto no puede ser. Entonces, nosotras entendemos que lo que tenemos es que trabajar por modernizar nuestro país. Primero, implementando la reducción de la jornada laboral, que volverá al hemiciclo, volverá más temprano o más tarde a votarse en el Congreso y no me cabe duda de que saldrá adelante. Eso es lo primero. Y lo segundo, implementando una cosa que va a estar ya de inmediato en el conjunto de las empresas españolas, que es el registro horario. Claro. Es decir, actualmente se hacen más de 2 millones de horas extra sin pagar a la semana. Más de 2 millones de horas extra. O sea, seguro que muchísimas personas que nos están viendo sufren esta realidad día a día. Lo que vamos a implementar, y además esto es así, va a ser un registro horario digital o de alguna manera interoperable, ¿no? Que de alguna manera va a garantizar y va a blindar que cuando yo hago una hora extra en mi trabajo... Te la paguen, qué menos. Correcto, ¿no? Digo yo, qué menos. Y esto además lo que comentábamos antes, que sí que es una iniciativa que no depende tanto del Congreso, sino que se puede poner en marcha desde el Ministerio de Trabajo, ¿no? Eso es, y así va a ser. Se va a poner en marcha desde el Ministerio de Trabajo. Te quiero preguntar, que lo hemos mencionado pero aún no hemos entrado. ¿Va a haber una necesidad de hablar con Podemos, tanto en estos procesos legislativos, pero sobre todo en los inminentes procesos electorales? Mínimo Andalucía, Castilla y León, va a haber ya procesos cercanos. ¿Cómo es la relación ahora mismo con Podemos y cómo os planteáis
inminentes procesos de confluencia electoral? Pues lo primero es decir que nosotras, tanto en Andalucía, por ejemplo, ¿no? Como tú bien sabes, en Andalucía actualmente existe un grupo parlamentario por Andalucía que trabaja en la Junta de Andalucía, en el que Podemos forma parte del grupo parlamentario, y tenemos un trabajo codo a codo con los compañeros y las compañeras de Podemos Andalucía. Aparte de esto, nosotras siempre hemos mantenido una hoja de ruta muy firme y muy coherente, ¿no? Y además, no solo lo digo por el partido que represento, sino por mí misma, ¿no? Quiero decir, nuestra hoja de ruta es defender formaciones políticas abiertas. Es decir, tenemos las puertas, las ventanas de nuestra casa abiertas, porque entendemos que la unidad, primero, va mucho más allá de las siglas, ¿no? Es decir, la unidad, a mí esto personalmente me cansa, ¿no? Me aburre, quiero decir. La unidad no se trata de meter siglas de partidos en un boli, en fin, una botella y agitarla, a ver qué sale de ahí, qué fórmula mágica sale de ahí. La unidad se construye en la calle, se construye en términos de unidad popular, en alianza con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, con medios de comunicación, ¿no? Que generan, ¿no? Estos elementos, estos espacios, ¿no? De contrapoder y de resistencia. Es decir, la unidad empieza por ahí. Y a partir de ahí, luego los partidos políticos nos ponemos detrás, al servicio de lo que la gente nos pida y nos solicite en el momento histórico y en la coyuntura concreta. ¿Y cómo lo abordáis para casos temporalmente cercanos, como van a ser Andalucía y Castilla y León? Bueno, pues en el caso de Andalucía y Castilla y León, nosotras estamos en contacto permanente, ¿no? Con los compañeros y las compañeras de las formaciones políticas a nivel territorial que están articulando y que están trabajando por defender los distintos proyectos políticos, y nuestra voluntad y nuestra vocación es puertas abiertas a todo el mundo, que cada uno clarifique su posición y a partir de ahí pues sentarnos a hablar de lo importante, que estoy absolutamente convencida que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Parece que puede haber no solo dos, en el caso de Por Andalucía y Adelante Andalucía, sino incluso 3 candidaturas en el caso de que Podemos se presentara en solitario. ¿Qué escenario querría Lara Hernández? Pues el escenario que quiere Lara Hernández creo que es poco importante, si me permites empezar por aquí, porque al final se trata de defender el escenario que los andaluces y las andaluzas se merecen. Y lo digo además con el corazón en la mano, o sea, lo digo con una convicción total. A mí me parece verdaderamente terrible, ¿no? Que, por ejemplo, haya ahora mismo más de 2.000 mujeres, 2.000 mujeres, pues que no sepan si han podido desarrollar o no una enfermedad como es el cáncer de mama por un supuesto error administrativo. Me parece dramático que haya ya, por ejemplo, 2 mujeres fallecidas, ¿no? Por causa de un fallo político por parte de la administración de Moreno Bonilla, ¿no? ¿Y esto por qué lo pongo en primer lugar? Porque lo que se merecen los andaluces, las andaluzas, los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y León, lo que se merece la ciudadanía en su conjunto son políticas públicas que defiendan sus derechos, que trabajen por blindar más todavía, ¿no? Aquellos que hemos conseguido y sobre todo que de alguna manera logren políticas públicas, proyectos políticos que logren desalojar al Partido Popular y a Vox de las instituciones. Para eso hemos venido a trabajar, para eso está aquí Lara Hernández, para eso está aquí Movimiento Sumar, y todo lo que se salga de esa hoja de ruta y de ese camino, pues no nos interesa. En esa hoja de ruta planteabais estos últimos días en el Congreso de los Diputados el avanzar también en materia de vivienda. Lo decíamos antes, ¿no? Es uno de los temas que más preocupación genera en la ciudadanía. Aquí en Rivas, en la Comunidad de Madrid, es aún más obsceno quizás el cómo han incrementado los precios del alquiler, que dificultan a mucha gente, por ejemplo, que se pueda quedar a vivir en Rivas. ¿Qué medidas planteáis, o estáis planteando, mejor dicho, Movimiento Sumar en el Congreso? Pues nuestras medidas, lo primero es que la semana pasada, sin ir más lejos, planteamos un Real Decreto Ley en materia de vivienda, ¿no? Desde los 5 ministerios, que a su vez pues tienen ese reflejo, como tú bien apuntas, ¿no? En el grupo parlamentario plurinacional y en las formaciones políticas. Nuestras medidas pasan claramente por defender una intervención directa del mercado de la vivienda. Esto no es ya un problema, esto es una emergencia nacional, ¿no? Es decir, esto ya ha trascendido
pues, digamos, a una generación, esto ya no es un problema, ¿no? De la gente joven, como se decía antaño, esto es un problema estructural de nuestro país que se ha convertido, bueno, pues en algo que tiene que ser abordado con carácter de urgencia. Y en este sentido, nosotros lo que defendemos es, primero, que hay que erradicar la especulación. Y para erradicar la especulación, lo que tenemos que hacer es, primero, controlar, ¿no? Limitar los precios de los alquileres, freír a impuestos, ¿no? Y lo repito, freír a impuestos a los alquileres turísticos. Tenemos también que evitar de alguna manera el fraude que suponen los alquileres habitacionales y los alquileres de temporada. O sea, medidas como esta, de un conjunto, de un paquete de medidas mucho más amplio. También defendemos, por ejemplo, la construcción de un parque público de viviendas, ¿no? Como ciudades europeas como Viena o como Berlín. Es decir, hay una lista muy larga de medidas concretas que hemos reflejado en este Real Decreto Ley de Vivienda, pero que todas ellas confluyen en un mismo punto, que consiste en intervenir el mercado. Es decir, frente a políticas del Partido Socialista, frente a políticas, ¿no? de brindis al sol, de medidas estéticas, frente a campañas bochornosas, ¿no? de abuelos compartiendo piso o de teléfonos. Hablamos de un vídeo del Ministerio de Vivienda que es el encargado, en teoría, de aplicar estas políticas. ¿No? Quizás en vez de, si me lo permites, de sacar tantos vídeos. Efectivamente, ¿no? Es decir, en vez de estar sacando vídeos, campañas bochornosas, bueno, o ¿no? esto como en el MUS 5+, ¿no? O de habilitar teléfonos. Teléfonos, la ciudadanía no necesita teléfonos. La ciudadanía necesita que la ley de vivienda se aplique. La ciudadanía necesita que el artículo 47 se garantice. La ciudadanía lo que necesita no son fórmulas mágicas, son fórmulas sencillas. Intervención urgente del mercado de la vivienda. Pues con ese derecho a la vivienda nos despedimos casi. ¿Algo más que quieras añadir, Lara? Pues nada, que ha sido un placer, un gusto estar aquí con vosotros, que Rivas, ¿no? Hacia Madrid es un ejemplo bueno, pues del municipalismo esencial, el que va a la esencia, ¿no? de lo que es trabajar puerta a puerta, codo a codo con los vecinos y con las vecinas, y que creo que defender estos proyectos locales de medios de comunicación mano a mano con proyectos políticos como es hoy en día el ayuntamiento liderado por Aida, creo bueno, que es un orgullo y que debemos empezar pues, por aquí, por abajo, para efectivamente seguir conquistando posiciones y sobre todo derechos para el conjunto de la clase trabajadora. Pues muchas gracias, Lara, por acompañarnos, y mientras peleas por ese derecho a la vivienda, que sepas que en Zarabanda estará también tu casa, así que gracias por venir. Muchísimas gracias. Pues nos despedimos por hoy en Zarabanda con esta entrevista. Creo que es la primera vez que tenemos a un representante de una formación estatal, lo cual hace aún más valioso, y desde aquí un agradecimiento a Lara Hernández y a Movimiento Sumar por darnos esta entrevista a Zarabanda. Estas reflexiones, como veis que muchas veces planteamos a nivel local, necesitan también de ese debate de políticas públicas a nivel estatal. Así que nos despedimos y esperamos que hayáis podido acompañarnos en esta mirada a una de las formaciones que está contribuyendo a esa agenda progresista en el Gobierno de España y en la actualidad, incluso internacional, porque como comentábamos antes, el Gobierno de España sigue siendo de los pocos que ha tomado cartas en el asunto para ese genocidio en Gaza, que vemos ya que Israel ha roto el alto el fuego y sigue matando a palestinos y palestinas. Así que desde aquí también un recuerdo a ese pueblo hermano que está sufriendo y esa denuncia que vamos a seguir haciendo desde esta televisión local del genocidio que sigue ocurriendo al otro lado del Mediterráneo y muy cerca de aquí, de una forma televisada, y que sigue impactando como otros gobiernos no siguen ese ejemplo de España. Nos despedimos, gracias por vernos y nos vemos en Zarabanda Televisión.